documento que nosotros estamos presentando en realidad no es una producción del IPE, sino que es una producción del grupo que lleva adelante el seguimiento de educación en el mundo a pedido de la UNESCO. Ustedes saben que a partir de la aprobación y de la apropiación por parte de todos los países de la Agenda 2030, se le pide a la UNESCO que haga un seguimiento y que presente una serie de documentos de seguimiento de los avances hacia esos objetivos y esas metas del 2030, y entonces hay un grupo específico que es el que hace seguimiento de esto y va sacando informes anuales. El que estamos presentando acá es el segundo informe de esta serie que tiene que ver, que se inicia, digamos, desde el 2015 y que va hacia el 2030. Este informe lo que tiene básicamente dos partes. Hay una primera parte que es precisamente esa misión de seguimiento de la situación educativa en el mundo. Entonces, digamos, en líneas generales, en un hiper resumen, algunos de los datos que el informe destaca son estos grandes números que hay acá. Digamos, el informe es global, el informe que estamos presentando es un informe para todo el mundo, y entonces entre los datos que destacan es esta idea de 100 millones de jóvenes que no saben leer en el mundo, millones de personas que reciben enseñanza en un idioma que no comprenden, ¿no? 4 de cada 5 escuelas primarias en el África subsahariana carecen de electricidad, millones de dólares que no están llegando a las aulas, más de la mitad de los niños del mundo solo tienen competencias básicas de lectura, 4 de cada 5 países no han vuelto obligatoria la enseñanza preescolar, la ayuda en la educación se ha estancado desde el año 2010, es un tema clave que después retoma por la relevancia que tiene esto en aquellos países que dependen más de la cooperación internacional, de los grupos de cooperación. Digamos, el documento, el informe, que es un informe grande que ustedes van a poder retirar a la salida, tiene toda esta información muy desagregada a nivel global, pero por otro lado, el informe elige un tema como para instalar en la agenda, como para poner, es podemos decir una revisión, una reconceptualización, una adecuación al nuevo escenario educativo de la idea de rendición de cuentas. Es en este punto que nos vamos a concentrar más en esta presentación. En principio, tal como dice acá, la rendición de cuentas ayuda a saber quién es responsable de qué y cómo pueden resolverse los problemas. Es interesante porque esta conceptualización de rendición de cuentas se da, el mismo texto lo hace explícito el contexto en el que esto se da. Por un lado está planteando un horizonte de ampliación de la oferta educativa sustantiva hacia futuro, fundamentalmente por esta incorporación de la educación secundaria como obligatoria, como parte de uno de los objetivos. En segundo lugar, lo que plantea es los procesos de descentralización crecientes que se van dando en el mundo. El texto plantea que en ambos casos esto implica una ampliación del espectro de actores que intervienen en los procesos de educación, en la política educativa en general. Y luego agrega un tercer elemento, que es la mayor disponibilidad de información y la mayor disponibilidad de mecanismos de comunicación y posibilidades de compartir esa información. Y además plantea un tema que lo plantea como una preocupación, que es la creciente privatización de servicios educativos por una creciente demanda hacia los servicios privados por un desencanto de lo público, digamos, o la incorporación en el espacio público de dinámicas o lógicas que son propias del sector privado, como por ejemplo la competencia entre escuelas y demás. En ese sentido, lo que se plantea acá en el concepto de rendición de cuentas que trae el texto es no tanto una visión clásica de rendición de cuentas en el sentido de un sector que puede ser la sociedad civil mirando al Estado y el Estado teniendo que rendir cuentas ante la sociedad civil, sino que lo plantea más como una lógica de una red de relaciones entre actores y una red de rendiciones de cuentas entre actores con el propósito de explicitar cuáles son las responsabilidades de cada uno en este proceso de construcción de una política pública entre múltiples actores, explicitar cuál es la responsabilidad de cada uno, a partir de ahí poder cada uno rendir cuentas de lo que está haciendo, no tanto por una cuestión de confianza o desconfianza, sino simplemente por una cuestión de puesta al día para que todos sientan que están avanzando hacia el mismo proyecto. Justamente a lo que apela el documento es a la idea, por un lado, la responsabilidad, que haya responsabilidades claras de cada uno, que se sepa qué es lo que le corresponde a cada uno, que es una buena manera de avanzar en un proceso de planificación colectiva, y por otro lado, la idea de la rendición de cuentas precisamente como una manera de construir esa confianza de que estamos todos trabajando en el mismo sentido. De alguna manera esa es la forma en que se replantea esta idea de rendición de cuentas, que se plantea como rendiciones de cuentas múltiples, cruzadas, digamos, entre los distintos actores que participan de esta
de esta política. Hay un ejemplo, por ejemplo, que me parece que es significativo en este sentido, que dice, bueno, uno le exige a un docente que dé cuenta de que efectivamente hizo lo que tenía que hacer conforme a la responsabilidad que se le asigna. Pero ese mismo docente puede pedir rendición de cuentas respecto a si se le asignó o no los recursos necesarios para hacer efectiva esa tarea. Entonces hay una especie de, bueno, veamos cuáles son las responsabilidades de cada uno, veamos en qué medida cada uno está haciendo efectivas sus responsabilidades para que todos podamos avanzar. Esa es básicamente una manera de expresar el concepto de rendición de cuentas que subyace a esto, que está pensado básicamente como un instrumento de gestión. Lo que dice la obtención de resultados ambiciosos en el ámbito de la educación depende de que múltiples agentes cumplan con unas responsabilidades compartidas. La idea de responsabilidad compartida es la que está en el centro de esto y que tiene que ver con eso. El proceso de ampliación de la demanda, la descentralización, todos esos factores. También trabaja mucho el tema de participación, el tema de actores no gubernamentales. Entonces, la necesidad de generar una responsabilidad colectiva y la necesidad de delimitar las responsabilidades de cada uno lo toma como un elemento central. Luego el segundo párrafo, que es clave, ¿no? Si bien las responsabilidades son compartidas, la rendición de cuenta no lo es. Y esto es porque no se debe exigir cuentas a alguien por resultados que están fuera de su control. O sea, claramente apela a esto, una delimitación clara de responsabilidad y luego una responsabilización específica por esa responsabilidad. Valga la redundancia. Y una alerta, ¿no? Los mecanismos de rendición de cuentas pueden ser eficaces en ciertos contextos y perjudiciales en otros. Eso también es interesante y aparece más de un momento del informe. Una especie de cautela. No hay una bandera de la rendición de cuentas a cualquier precio, sino cautela. Puede ser contraproducente, tiene efectos nocivos en ciertos ámbitos y esto lo desarrolla el texto, incluso acá en la presentación. Esta presentación es una presentación mandada directamente desde el grupo de monitoreo, o sea, nosotros estamos replicando, digamos, la presentación que nos manda la UNESCO. En realidad, digamos, ya decía antes, nosotros estamos acá presentando un producto que no es producción del IPE, sino de la UNESCO, y se nos pide a nosotros, como única oficina de la UNESCO que hay en la Argentina, que hagamos esta presentación, pero la presentación es la que se nos ha enviado. Entonces, acá aparece esta idea. Una rendición de cuentas clara puede ayudarnos a cumplir nuestros compromisos en materia de educación, y lo plantea como un medio para lograr los objetivos y no un fin. Y en ese sentido, cuando desarrolla la idea de medio, pone el énfasis en esto, la rendición de cuentas casi como un instrumento de fortalecimiento de la gestión de la política, en esta posibilidad de articular distintos actores, delimitando responsabilidades y demás. O sea, claramente apela a un mapeo de esas responsabilidades en una política por un gobierno que está compartido por muchísimos actores. El primer punto comienza por los gobiernos, o sea, la rendición de cuentas comienza por los gobiernos, plantea algo muy interesante, que es que pone el tema del derecho a la educación realmente en el centro. Digamos, está pensado como un instrumento de seguimiento del ejercicio del derecho por un lado, pero por otro lado la función del Estado como garante del derecho. Fíjense que acá el Estado, en el documento da una referencia muy interesante, que es todos los países del mundo, de una manera u otra, ratificaron algunos de los múltiples acuerdos internacionales que definen a la educación como un derecho humano fundamental. O sea, todos los países del mundo asumieron el compromiso de garantizar el derecho a la educación. Ahora, solo un 55% de los países tienen mecanismos de exigibilidad jurídica. Esto es, solo en el 55% de los países la sociedad puede demandar al Estado por no estar haciendo efectivo su compromiso de garante del derecho a la educación. Y luego dice, los gobiernos han sido llevados a juicios en el 41% de los países. Entonces el propio texto insta a las organizaciones de la sociedad civil a apelar, a demandar al Estado para que cree esos mecanismos de judiciabilidad, de exigibilidad jurídica del derecho a la educación. Es interesante porque como punto de partida define un marco de un posicionamiento del documento respecto a instalar esta herramienta en el marco de un proceso de consolidación del Estado como garante del derecho a la educación. El segundo punto que pone acá es el tema de la multiplicidad de actores, el diálogo, la convocatoria a múltiples actores a que participen en el proceso de ejecución de una política, de implementación de una política educativa. ¿No? En primer lugar, dice fomentar el diálogo entre las múltiples partes interesadas, especialmente aquellas que no están en el gobierno. Ahí por un ejemplo que fue muy analizado en su momento, que es esta consulta que hizo Brasil en el proceso de diseño del Plan Nacional de Educación, donde 3 millones de personas fueron consultadas con distintos procedimientos como una estrategia, digamos, de participación de la comunidad, de la sociedad en la construcción de una política. Y después dice implicar a las comisiones parlamentarias
en el examen de las políticas de educación. Ahí también toma como ejemplo el Reino Unido, y cómo el Parlamento da recomendaciones a la política educativa, entendiendo que el Parlamento es el espacio de representación de participación de toda la comunidad. O sea, de alguna manera apela a la idea de la comunidad incidiendo, la comunidad participando en el proceso de definición de las políticas, ¿no? Y ahí aparece este comentario de abajo, ¿no? Más del 60% de los sindicatos de docentes nunca o rara vez los consulta acerca de la elaboración de materiales didácticos. Lo plantea claramente como una denuncia. Obviamente, de alguna manera, como lo venía anticipando, pone el planeamiento como un elemento central. O sea, poder llevar adelante un esquema de rendición de cuentas en la forma en que está planteado acá, lo que implica es, por un lado, un planeamiento claro, transparente, con una delimitación clara de las responsabilidades de cada uno de los actores, digamos, con un presupuesto claro y en general con recursos asignados acordes a las responsabilidades que se le atribuye a cada uno de los actores, porque después a esos actores se les va a exigir precisamente una rendición de cuenta de la materialización de esas responsabilidades y esas obligaciones. Entonces, tiene que haber una planificación que sea muy transparente, muy clara en la definición de responsabilidades y muy clara en la definición de la asignación de recursos y condiciones para que esas responsabilidades puedan ser materializadas, digamos. Y por último plantea una planificación que incluya una posibilidad de monitoreo por parte de la sociedad y en ese sentido publicar periódicamente los informes nacionales de seguimiento de la educación. Fíjense ustedes, en 2010 solo 1 de cada 6 países ha publicado informes nacionales anuales de seguimiento y lo plantea claramente, bueno, instar también a la sociedad en general a pedirle al Estado que haga público la información donde se pueda dar seguimiento a los avances. La idea de diálogo entre el Estado, los actores de la política y la sociedad en general está permanente en este texto. Otro elemento que refuerza el punto anterior que yo venía también enfatizando es la idea de reglas claras. Digamos, o sea, no solamente hace falta una ley, sino que hace falta otros marcos normativos, resoluciones, protocolos y demás que apunten precisamente a definir los alcances de las responsabilidades, el cómo hacerlos, lineamientos, criterios claros para que los distintos actores hagan lo que tienen que hacer en ese entramado de acciones complejas de múltiples sectores. Fíjense por un ejemplo, ¿no? En casi la mitad de los países no hay reglamentación sobre el tamaño de las clases. Esto, digamos, el texto estaría diciendo el 100% debería tenerlos. Y entonces ahí es un ejemplo del tipo de reglamentaciones, procedimientos, protocolos que son necesarios en un mapeo de actores tan complejos donde a cada uno le toca una parte de la política. Entonces hay una apelación permanente a este tipo de instrumentos, a la producción de este tipo de instrumentos ordenadores de las prácticas de los múltiples actores. Acá es interesante porque en esta sección, de alguna manera, lo que está haciendo es alertando sobre efectos no deseados del uso de la información en ciertos ámbitos, ¿no? Entonces esta idea de construir no echar la culpa, ¿no? Fíjense, donde está el dibujito dice los exámenes en los que hay mucho en juego pueden llevar a los docentes a enseñar únicamente a aquellos alumnos que tengan más probabilidad de obtener buenos resultados. Hay una alerta sobre la rendición de cuentas basadas en los resultados, ¿no? Diciendo precisamente los efectos adversos que puede tener esto. Toda la utilización de puntuación obtenida por los alumnos en las pruebas para mejorar la calidad de la enseñanza y la educación, no para sancionar o recompensar a los docentes y las escuelas. Y luego esta idea de apoyar a las escuelas en dificultades, no castigarlas, alentando a los padres a llevar a sus hijos a otra parte. Un poco esta idea que decía cómo ciertos países incorporan, aún en la educación pública, una racionalidad de mercado en cual las escuelas compiten por los estudiantes. Y acá plantea justamente lo contrario. Aquella escuela que le va mal no es castigarlas incentivando que los chicos se vayan, sino precisamente fortalecerlas, ¿no? Y fíjense ustedes, dice el documento es por ahí más explícito de esa frase, que el conjunto de países que tienen estos modelos de rendición de cuentas basadas en los resultados, cuando los resultados son un instrumento de toma de decisiones, hay 11 países que participan en PISA. Y cuando analiza el efecto que han tenido en esos países ese tipo de definición de política basada en los resultados, ve que solo 5 han tenido, digamos, mejoras y 6 no, y han tenido, o han quedado, o han tenido, o han empeorado, lo cual de alguna manera alerta sobre el uso de ese tipo de estrategias. Es interesante el documento en ese sentido, como que en este análisis, en el cual propone un esquema, también plantea como los límites o, digamos, las recomendaciones respecto
a los riesgos de este modelo. El tema de la opinión y el tema de la participación también lo presenté como un elemento central. Digamos, y ahí plantea básicamente dos mecanismos de comunicación entre el Estado. El documento habla más del gobierno que del Estado. A mí me da la sensación a veces de que es más el Estado el que está hablando, porque por ejemplo es el Estado el que tiene el compromiso de garantía de derechos y es el gobierno que tiene en todo caso la responsabilidad de gobernar ese compromiso, pero digamos, uno podría decir, bueno, en todo caso uno lo que está planteando acá es, el documento es la relación entre el gobierno y la sociedad civil, y ahí plantea como la importancia de que haya mecanismos que favorezcan esa comunicación. Entonces, por un lado acá dice permitir que se expresen democráticamente las distintas opiniones, y eso también lo enfatiza en distintos momentos el documento. Por otro lado, acá dice fomentar la vigilancia por parte de los medios de comunicación, le pide a los medios un compromiso ahí en términos de mantener informada a la sociedad de los avances de las políticas educativas y de sus logros. Por un ejemplo interesante, que es de Uganda, que dice, hubo una política de becas, ¿no?, que se difundió a través de los medios de comunicación y fundamentalmente a través de la prensa escrita. Y lo que se pudo analizar en una evaluación posterior es que los beneficiarios de esa becas han sido aquellos que viven cerca de los ámbitos de distribución de los diarios. Digamos, porque entonces ahí por un lado pone en evidencia el impacto que tiene una campaña comunicacional a través del diario, y por otro lado ahí plantea, bueno, sabiendo de ese impacto hay que saber monitorearlo y saber planificar en base a eso, porque al final terminó siendo una política que terminó, el acceso al diario se terminó convirtiendo en un elemento de acceso. Pero es sustantivo el ejemplo en ese sentido de cómo, ahí sería el ejemplo del gobierno comunicándose con la comunidad. Pero por otro lado plantea la existencia de defensorías como el reverso, como la defensoría como espacio de representación de las necesidades de la comunidad ante el gobierno. El texto reconoce ahí algo que es muy propio de América Latina, que es el lugar que tuvieron las defensorías en la construcción, digamos, por la legitimación de la educación como un derecho humano fundamental. Eso es algo muy de América Latina, que la mayoría de las leyes reconocen a la educación como un derecho humano, y el texto reconoce el lugar que tuvo, digamos, las defensorías en esa construcción regional de esta definición de educación. El documento termina en esta parte que es propia de lo que son las definiciones de gobierno, planteando que hay tres elementos que son fundamentales de garantizar para poder llevar adelante estos modelos de rendición de cuentas. Los elementos son básicamente información, recursos y capacidad. Por un lado, ser transparentes en términos de facilitar información pertinente y oportuna, invertir en información que ayude a entender el sistema educativo, cerciorarse que la finalidad del acopio de datos es mejorar el aprendizaje, teniendo presente los costos y sus cargas para los docentes y la escuela. En ese sentido, el texto es interesante, el informe, porque alerta sobre la sobreproducción de información, alerta sobre la producción de información con racionalidades no muy claras, incluso plantea este tema de analizar bien las conveniencias de información censal versus información más digamos, o muestral, digamos, porque plantea por un lado los costos de la producción de información y por otro lado los efectos administrativos cuando esa información la tienen que generar, por ejemplo, los equipos de los directivos de las escuelas y demás. Entonces hay una alerta en el sentido de buscar un equilibrio entre generar y producir información que genere, que garantice transparencia en el sistema, al mismo tiempo que ser cautelosos en la no sobreproducción de información, o este ejemplo de acá abajo, información que se entienda, digamos, ¿no? Cuando dice el 72% de los padres en Kenia no sabían qué hacer con los datos de aprendizaje de los alumnos, lo que está diciendo es, hubo un esfuerzo por acercar a las familias la información, pero evidentemente no fue la información adecuada o planteada de un modo que sea sencillo. Entonces, son varias las alertas que plantean en este sentido de estimular la producción de información, pero con una serie de considerandos. El segundo punto que plantea es el del financiamiento, obviamente sin asignación de recursos, y acá está hablando a nivel macro, pero el texto también habla de la asignación de recursos a cada uno de los actores en función de sus responsabilidades. ¿No? Acá a nivel global plantea esto de al menos el 4% del PBI en educación, o el 15% del gasto público total, y después, por la importancia que tienen los programas de cooperación internacional, se instan los países donantes a que proporcionen 0,7% de los ingresos a la ayuda, y de ese paquete del 0,7% del PBI que dedica a la ayuda, el 10% está dedicado a educación.
también alertas el tema de la financiación basada en los resultados hacia los países. O sea, lo que invita a la cooperación es ser cautelosa en ese sentido, no quitarle la cooperación a un país porque no pudo mostrar resultados en sus aprendizajes en términos de mejoras, porque bueno, evidentemente tal vez necesite más cooperación. Un poco el planteo es, estamos castigando a un país que efectivamente no está teniendo la capacidad o las condiciones para hacer efectiva una mejora a partir de esos recursos. En ese sentido el texto es, nuevamente, es como cuidadoso de esas situaciones, ¿no? En 2005, 1 de cada 4 países no alcanzó los 2 indicadores de referencia sobre financiación. La proporción de la ayuda de educación ha disminuido durante 6 años consecutivos. También alerta sobre esto. En el año 2010, como que se paralizó, empezó a decaer, dejó de crecer y empezó a decaer los flujos de cooperación internacional. Que eso impacta claramente en los países más dependientes de la cooperación. Y por último, el tema de prestar apoyo y desarrollar capacidades. Como decía, las 3 patas que el gobierno tiene que garantizar es, por un lado, información, por otro lado, recursos, y la tercera tiene que ver con esta de capacidades. Establecer instituciones fuertes para detectar y evitar la corrupción en la educación. El tema de la corrupción es un tema que está bastante presente en el documento. Capacitar a los docentes y a los evaluadores escolares. O sea, nuevamente, acá aparece esto que decía, se le pide al docente, se le da responsabilidades, se le da responsabilidad a la escuela. Lo que tenemos que garantizar es que lleguen también las capacidades y los recursos para que esas responsabilidades se puedan materializar. Y ahí involucra a los sectores intermedios, ¿no? Donde aparecen el tema de evaluadores o supervisores y demás como instancias intermedias. Y luego invertir más en quienes representan al país en las organizaciones internacionales. Eso es interesante porque ahí invierte la relación y le pide a los estados que monitoreen a los organismos internacionales. Entonces dice, bueno, pero también los estados tienen que monitorear a los organismos que están haciendo su parte en este proceso de llegar a las metas 2030. Entonces dice, bueno, fortalezcamos la capacidad de los estados en su diálogo con los organismos internacionales. Es sumamente interesante. Y esto, de alguna manera, cuando yo decía, está planteando una red de múltiples actores, donde involucra al gobierno, a la escuela, a los padres, a la sociedad civil, también en esa red involucra a los organismos internacionales y también propone, digamos, esta mirada cruzada de monitoreos de los de cada uno con sus responsabilidades. El documento, en esta presentación estamos haciendo el énfasis exclusivamente en lo que son responsabilidades del gobierno. El documento va más allá, plantea lo que son las responsabilidades de los estudiantes, la de la sociedad civil, los docentes y los padres, como otros actores fundamentales de la política educativa, los cuales también tienen que, al cual también se le asignan responsabilidades, hay que sumarlos en esa red de relaciones, en la construcción de la política, pero también a quienes se les pide rendición de cuentas. Acá, en esta síntesis, lo que pone el énfasis es en la relevancia que tienen estos actores en la construcción de la política. Entonces son ejemplos de cómo, por ejemplo, los estudiantes logran en Chile o en Sudáfrica quitar, digamos, el derecho de matrícula de enseñanza superior, cómo los docentes son consultados periódicamente sobre la formación de políticas por medio de organizaciones profesionales, en fin, muestra cómo en los padres eliminaron la negación del cambio climático en los libros de texto de Estados Unidos. O sea, acá los ejemplos ponen más que nada el énfasis en mostrar a estos actores como actores relevantes. Y en todo caso, como para invitar a que sean actores que tienen que estar contemplados en esa mesa de construcción y ejecución de la política. El texto claramente imprime esta construcción en el marco de los objetivos de desarrollo sustentable. Uno podríamos decir que se suma un conjunto de recomendaciones que se pueden estar dando en este marco diciendo, bueno, el avance hacia el logro de los objetivos implica desafíos cada vez más complejos que involucran cada vez más actores. Entonces, gobernar y gestionar una política de múltiples actores requiere de este tipo de instrumentos que impliquen responsabilidades claras para cada uno de esos actores. Por otro lado, los recursos y las condiciones necesarias para que esos actores puedan hacer efectivas sus responsabilidades. Cuando plantea antes este tema de la responsabilidad colectiva pero la rendición es individual, insiste mucho en esto de no se le puede pedir a alguien rendición de cuentas de resultados que escapan, por un lado que escapan a sus obligaciones y por otro lado que escapan a su accionar. Por eso planteaba en algún momento el texto cuando habla de las escuelas, decir, no podemos utilizar los resultados de aprendizaje como una manera de evaluar el resultado del trabajo que están haciendo esa escuela y esos docentes, porque los aprendizajes se exceden por lejos a lo que está haciendo la escuela y tienen que ver con el contexto. Entonces, permanentemente lleva un análisis fino de los alcances de las responsabilidades, la información necesaria para delimitar eso, las asignaciones políticas y de recursos, y en
Entonces, en ese contexto, la idea que plantea el texto acá en relación a rendición de cuentas es claramente un instrumento de diseño y de gestión de la política. Más que un instrumento, digamos, de monitoreo en el cual puede haber subyacente una idea de desconfianza, que es un poco una de las corrientes asociadas a la rendición de cuentas y un poco tal vez el origen de este instrumento en aquellos ámbitos en el cual se ve a la necesidad de mecanismos que protejan al ciudadano por ahí de los abusos o de las características de funcionamiento del Estado. Aquí claramente es una herramienta que se le da al propio Estado para hacer efectiva su política en este nuevo desafío que implica las metas 2030. Este es entonces el contenido del informe. Véanlo, está lindo. Yo disfruté mucho de leerlo porque realmente me gustó este enfoque, me gustó esta manera de utilizar una herramienta que está muy connotada tal vez, que tiene como adhesiones y críticas, y creo que acá encontraron una manera que realmente se suma en un proyecto de garantía de derechos y se suma en un debate sobre cómo llevar adelante políticas cada vez más complejas. Así que bueno, dicho esto, y siguiendo con el documento con la actividad, por un lado, el documento se construyó con una serie de documentos nacionales que fueron pedidos. El caso del documento argentino lo hizo Dante Salto, pero antes de darle la palabra a Dante, que nos va a contar un poco del documento que él presentó al grupo que redactó el documento global, le vamos a pedir a Hugo Labate, que viene en representación del Ministerio de Educación, para que cuente cómo son los avances del país en relación con la Agenda 2030. En principio, darles algunas ideas de cómo se ha venido gestionando este proceso desde el año 2016. El trabajo sobre la agenda de ODS en Argentina está coordinado a través del Consejo Nacional de Políticas Sociales. El Consejo Nacional de Políticas Sociales, como instancia general, invita al diálogo a los distintos ministerios encargados de los distintos objetivos de desarrollo. Y en el caso de la Comisión de Educación, el Ministerio de Educación participa junto con otros ministerios y Presidencia. Lo que ustedes están viendo acá en pantalla es el trabajo interno dentro del Ministerio, es decir, cómo se organiza el seguimiento de los indicadores y las metas en relación con las áreas técnicas del Ministerio, que son la Secretaría de Evaluación Educativa, la Secretaría de Innovación y Calidad y la Secretaría de Políticas Universitarias. Esos son los tres organismos encargados del seguimiento de las metas y de la gestión. Y todo esto se reporta al Consejo Nacional de Políticas Sociales a través de la Subsecretaría de Enlace y la Dirección Nacional de Cooperación Internacional. Entonces, este es el diagrama más o menos que ustedes tienen en vista. Yo quisiera poderles hacer un detalle más amplio de cómo en Argentina se han venido llevando adelante el cumplimiento de las metas. Para contarles un poquito, eso he tomado un resumen de algunos de los indicadores. Es un PDF. Ahí está. En este PDF lo que les he puesto es algunos de los indicadores seleccionados, no todos los elementos de medición, porque es una sábana muy larga, son como 3-4 páginas. A partir de un proceso de trabajo técnico, desde la definición de los ODS se producen las reuniones de los grupos de trabajo y a partir de estos grupos de trabajo se seleccionan y se adaptan algunos de los indicadores a aquellos que están formulados en el Plan Argentina Enseña y Aprende. El documento fundamental de política educativa nacional es el Plan Argentina Enseña y Aprende, donde los objetivos de ese plan se han formulado de manera de hacerlos compatibles con el logro de algunas de las metas de los ODS. Lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, por ejemplo, es alrededor del indicador 4.1, que tiene que ver con la terminación de enseñanza primaria y secundaria. Yo elegí solo dos, la tasa de promoción efectiva en los niveles y el porcentaje de alumnos de quinto o sexto de secundaria
según su desempeño en una asignatura, que en este caso es matemática, uno de los que le va a aprender. Hay más datos, qué sé yo, por ejemplo, las tasas de abandono interanual, sobriedad, regreso a término, chicos de séptimo que terminan en tiempo y forma, o sea, está desagregado en cerca de 12 subindicadores. He tomado solamente 2 para no ser demasiado pesado con ustedes. En principio lo que observamos es que los puntos de partida, en algunos casos, como de los indicadores, como las tasas de promoción en primaria o la participación de estudiantes en secundaria, estamos arrancando, desde que se toma la línea de base en 2014, los números son puntos de partida bastante altos. El asunto es que lograr mejorar esos resultados implica un esfuerzo de inversión sostenida para lograr, por ejemplo, que de tener una tasa de promoción efectiva en el primer ciclo de secundario, que es donde tenemos el primer bajón de los estudiantes, una tasa de promoción de cerca del 90 para poderlo llevar al 90 y pico %, requiere de ciertos planes, digamos, complejos, porque la tasa de promoción, por ejemplo, por tomar un indicador, y en relación con lo que decía Néstor, no tiene solo que ver con la acción del gobierno y la acción de la escuela, sino que existen otros factores que hacen desde lo social o hacen desde las comunidades que no a todos los chicos les resulta igualmente factible lograr su promoción en la escuela secundaria. Entonces, el Estado hace un esfuerzo por generar planes y programas que ayuden a alcanzar las metas, a sabiendas que la intervención del Estado es solo una parte. ¿Sí? Por otro lado, en el caso del logro en matemáticas, ¿sí? Ese lo traje como un ejemplo donde ahí hay mucho más factor endógeno de la escuela. Ahí la mora, digamos, en no tener una buena indicación respecto de cómo le va a los estudiantes que están, por ejemplo, por debajo del básico, es un valor cercano al 30%. Entonces, quiere decir que uno de cada 3 alumnos no está teniendo una formación matemática de calidad a la salida de su escuela. Ahí la responsabilidad es mucho más del sistema educativo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que estamos llevando adelante en este momento es un plan destinado específicamente a la mejora de los resultados de matemática en toda la escolaridad, de manera que en este juego en el cual vamos encontrando algunos indicadores que son susceptibles de mejora, pero que dependen de variables que están, algunas de ellas, afuera del control del sistema, mientras que hay otros en los que sí tenemos la posibilidad de incidir más, por ahí se va jugando, digamos, el trabajo técnico. En el caso de la primera infancia, por ejemplo, elegí para conversar con ustedes la tasa de escolarización de nivel inicial. El valor que tenemos ahí es que la mayoría, o un número muy importante de chicos están en sala de 4, mientras que todavía el ingreso a la sala de 3 tiene, aún siendo un nivel no obligatorio todavía, tiene una tasa que todavía podría mejorarse bastante. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, una de las limitaciones que ha surgido, que ustedes pueden imaginar, es la construcción de salas. ¿Sí? El proceso de construcción de salas tiene un lag, una demora, que es bastante grande en relación con la posibilidad de crear oferta. Es decir, desde que las provincias definen dónde poner la oferta, desde que uno puede garantizar que ese terreno está en condiciones de hacer una construcción, de hacer la construcción, dotar a los jardines, hacer las licitaciones, bueno, se pueden dar cuenta de que es un proceso que requiere bastante esfuerzo por parte del Estado Nacional. En esa dirección se está marchando y va a llevar el tiempo que sea necesario. En el caso del acceso igualitario a la formación, a formaciones que habiliten para el mundo del trabajo y para el mundo del pensamiento, elegí en el indicador 4.3 algunos elementos como por ejemplo la formación profesional,
La formación profesional está teniendo una tasa bruta, o partíamos de un piso de un 10%. Hay algunas indicaciones que llevan a pensar que muchas personas van a requerir o van a necesitar ser reentrenados profesionalmente, de manera, por el cambio en los nuevos oficios, por el cambio en las nuevas tecnologías, de manera que una propuesta es aumentar esa tasa en por lo menos casi al doble, cercano al 18% para el 2030, y al mismo tiempo, en lo que hace a educación superior, también aumentar la tasa de participación, que hoy en día anda en el orden del 37%, para poderlo llevar con fuerza hasta un 47, un 57 en el 2030. Esto no quiere decir que con estas medidas solamente el Estado pueda garantizar el ajuste entre la formación de las personas y el mercado de trabajo, las necesidades de la sociedad. Estas metas son cuantitativas, habría que probablemente también desarrollar algunos indicadores en términos de cómo va el ajuste entre las demandas de la sociedad y el tipo de ofertas formativas que estamos proponiendo. Respecto del número de jóvenes y adultos con las competencias necesarias, elegí la tasa de completamiento del nivel secundario como un indicador muy proxy de la posesión de las competencias necesarias para participar en la sociedad. No necesariamente la terminación del secundario completo, tal como lo conocemos, quiere decir que los estudiantes dispongan de estas competencias para la participación en sociedad. Estamos, por ese motivo, trabajando también sobre la estructura del nivel secundario y sobre la oferta formativa del nivel secundario, de modo de orientarlo hacia el desarrollo de capacidades por parte de los estudiantes y una oferta formativa más moderna. Esto que les estoy mostrando no es tanto por el afán de mostrar datos, no es necesario, creo, para ustedes, los datos están disponibles. Lo que quiero mostrar es que cuando uno mira los datos esconden ciertas cuestiones del orden de lo cualitativo. Es decir, podemos usar los indicadores para medir progresos en términos cuantitativos, pero me parece que uno de los desafíos que tenemos por delante también es que en el desarrollo del objetivo 4 pudiéramos tener también indagaciones o investigaciones que nos permitan hablar de la pertinencia de ciertas formaciones para lo que en realidad necesitamos como país, ¿sí? No quiero cargarlo demasiado. En la diapositiva que sigue tenemos también algunos datos seleccionados acerca sobre el trabajo en el objetivo que está relacionado con el indicador, que está vinculado con las personas, con las disparidades en el sistema educativo, y dos más, uno vinculado a infraestructura y el otro vinculado a formación y capacitación docente. Algunas ideas, ¿sí? Es decir, estamos teniendo actualmente en términos de integración en discapacidad, estamos todavía en el orden del 40 y tantos %, y se está pensando en avanzar hacia modelos de mayor incorporación de los alumnos en situación de discapacidad en la escuela común. Esto es un desafío bien grande, como ustedes comprenderán, en términos de formación docente, en términos de apoyo a los estudiantes. Lo mismo en términos de infraestructura, hay mucha cosa para decir, podríamos hablar de metros cuadrados y de todo eso, pero elegí en particular el dato de cuántas son las unidades de servicio educativo que tienen acceso a Internet. Hoy por hoy estamos en la mitad de las escuelas tienen acceso a Internet. Se plantea un objetivo muy ambicioso de que para el año 2021 el 100% de los establecimientos estén conectados. Ahí tenemos algunas dificultades de que la última milla, ¿no? La conexión de las escuelas en el último tramo es el elemento más costoso.
y más, que lleva más tiempo, ¿sí? Desde resolverlo desde el punto de vista técnico. Y finalmente, en términos de cuántos docentes tenemos y cómo estamos colaborando con su formación y su capacitación, algunos datos relevantes, por ejemplo, es que al día de hoy tenemos, según el nivel, entre un 85 y un 90% de los docentes con título docente. Esa situación tendría que poder mejorar, sobre todo el nivel secundario en el interior, donde tenemos ejerciendo mucha gente sin título docentes y con títulos supletorios o porque son profesionales que están capacitados para ejercer, ¿no? Entonces, el número, viéndolo a escala general, esconde una gran diversidad territorial, ¿sí? No es lo mismo conseguir un profesor de inglés en la provincia de Buenos Aires, en una ciudad medianamente grande, que conseguir un profesor de inglés para dar clase en la Escuela Rural de Catamarca, ¿no? Entonces, estos indicadores, vuelvo a decir, además de su aspecto cualitativo, necesitamos también estudiarlos un poco en su dispersión geográfica y su desigualdad geográfica. Esta es una breve foto alrededor del tema de los indicadores. Yo me quedé pensando en algunas de las cosas que comentaba Néstor. Y al respecto del tema de rendición de cuentas, que es el foco en el cual se está hablando, más allá de hacer la cuenta pública de algunos indicadores, y son datos que actualmente la Dirección de Información y Estadística Educativa, la DIE, tiene todos estos datos, están disponibles al público, o sea, todas las metas y los estados de avance están disponibles al público. Hay varios esfuerzos que está haciendo el Ministerio por generar información de buena calidad a través de la Dirección de Información y Estadística Educativa, y que se está desarrollando de común acuerdo con las provincias, con alguna mora en la implementación de, por ejemplo, el sistema CINID, el Sistema de Información Educativa, que estamos volviendo a relanzarlo ahora. Y en el caso de las evaluaciones nacionales, en esta cosa de usar la información para mejorar y no para echar culpas, la aplicación de la evaluación Aprender, por ejemplo, a escala nacional, ha permitido hacer devoluciones directas escuela por escuela a través de cuadernillos que se envían al director, y que el director puede utilizar entonces los datos de su propia escuela sin comparaciones con las escuelas vecinas, sino solo contra la media provincial. No se revelan los datos como para hacer tabla de ranking o cosas por el estilo, pero sí los datos se devuelven a la institución y se generan materiales de apoyo y esquemas específicos como el de las escuelas Faro para aquellos establecimientos que muestran una necesidad mayor de apoyo en función de los resultados que encontramos. También en el tema de la construcción de la planificación con las distintas provincias, el tema de rendición de cuentas de los fondos públicos, se ha tratado de lograr hacer de manera más transparente a través del sistema del POAI, el Plan Orgánico Anual que se hace con cada una de las provincias. Es un ejercicio de negociación pública donde las provincias dicen cómo van a utilizar sus fondos, en dirección a qué programas, y ahí hay un ejercicio de negociación en términos de alinear las decisiones provinciales con los objetivos del desarrollo sustentable, y esto implica compartir con las provincias la responsabilidad con, yo diría, con un balance entre agridulce, ¿no? Porque cuando uno está invitando a las provincias a la toma de decisión de política educativa planificada y de acuerdo con lineamientos nacionales y políticas educativas provinciales, esa forma de operar implica que cada provincia decida efectivamente qué hacer con los fondos disponibles, y eso lleva un cierto tiempo y a veces
circuitos de rendición de fondos que son largos y que a veces no tienen toda la operatividad que uno quisiera. Muchas veces el Ministerio en épocas anteriores ha optado por programas nacionales donde las decisiones llevaban los fondos hacia prioridades nacionales, y el resultado de eso es que por ahí se veía una ejecución más rápida de ciertas políticas en territorio. Ahora, en el momento en que uno le pide a cada una de las provincias mayor responsabilización en la toma de decisiones, mayor transparencia y claridad en el uso de los fondos que se le coparticipan, eso a veces produce ciertas tensiones en la posibilidad de que la política se ejecute rápidamente y hace que más actores participen también de la discusión de la política. Por lo cual pongo sobre la mesa esta tensión que aparece entre los procesos de rendición de cuentas y cierta efectividad rápida, ¿verdad? Que a veces desde el punto de vista del usuario que tenemos delante puede ser leída como inacción, ¿no? Entonces lo planteo como un tema que me parece que que amerita ser discutido públicamente acerca de si queremos procesos transparentes, públicos, claros, con asunción de responsabilidades por parte de todos los actores involucrados, donde todos tengan algo para decir. Sepamos que cuando hacemos eso estamos también teniendo un proceso que lleva más tiempo, ¿sí? Lograr esas salvaguardas, y que por lo tanto a veces eso no siempre coincide con las prioridades políticas o de ver cosas realizadas sobre ellas. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Hugo. Hugo Labate hizo esta presentación de los avances y desafíos en nombre del Ministerio de Educación. Y ahora sí, le vamos a pedir a Dante Salto, de la Universidad de Córdoba, que nos hable del documento que él preparó como insumo para este informe global, que es la situación, el avance de la rendición de cuentas en el ámbito educativo en la región. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Soy Dante Salto, como decía Néstor, soy profesor asistente en la Universidad Nacional de Córdoba, de política educativa y de planeamiento de la educación, esas materias, y además soy becario postdoctoral de CONICET, también radicado en la Universidad Nacional de Córdoba, en el Instituto de Humanidades. Primero, antes que nada, bueno, agradecerle a Pablo, a Néstor, por la invitación para presentar el informe de avance sobre, bueno, el avance del Estado, digamos, de la situación respecto a la rendición de cuentas en Argentina, y por supuesto el equipo del equipo mundial de seguimiento global de la educación, quienes fueron los que desarrollaron este informe que presentó Néstor, en base a diferentes documentos que fueron requeridos por este equipo que está basado en París. Este informe forma parte de 26 estudios que se solicitaron en total de diferentes casos de países, estudios de casos de países, de cuál es la situación de la rendición de cuentas, en realidad de accountability, y ahí viene toda una discusión que ya vamos a ir planteando, y que después vamos a estar trabajando, debatiendo un poco con Felicita y con Jason. Son 26 estudios de caso en total, 6 países latinoamericanos y caribeños, además de Argentina, Bahamas, Brasil, Honduras, México y Perú, produjeron también sus documentos respecto a qué se entiende por accountability, qué diferentes actores participan en esos procesos, y 27 estudios de background, que le llaman, que son exploratorios sobre temáticas específicas respecto a qué se entiende por rendición de cuentas, etc., y relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible 2030 a nivel mundial. Un poco la presentación mía sigue el esquema que está en el informe, que ustedes también recibieron una copia de la traducción al español, que es justamente primero entender qué se entiende por accountability, por esta rendición de cuentas en español y en Argentina específicamente. Es un pedido especial que hace la gente del Informe Mundial, porque querían saber, bueno, cuál era la variedad de interpretaciones que había sobre eso, qué tipos de actores
específicamente estaban relacionados con procesos de rendición de cuenta en Argentina. Y voy a saltar directamente a las recomendaciones de políticas, ¿bien? Que se basan en un análisis del estado de avance de estas cuestiones. En principio, cuando se habla de accountability en el idioma local, no hay una traducción, esto lo dicen además todo el resto de los informes de América Latina que se tradujeron en portugués en el caso de Brasil y en español en el caso de los otros países. Es decir, no hay una traducción directa ni simple. Rendición de cuentas no logra retomar, digamos, la complejidad del concepto de accountability, y sí, cuando uno analiza, digamos, los estudios que hay en ciencias sociales, las diferentes producciones, siguen utilizando fuertemente el concepto de accountability en inglés, a veces diciendo, bueno, rendición de cuentas entre paréntesis, etcétera, pero se sigue usando fuertemente ese concepto en las producciones académicas, fuertemente, ¿no? Y específicamente se lo entiende como la respondibilidad y la responsabilidad que esgrimen distintos actores ante los roles, tareas y obligaciones que se les asignan. Un poco en la misma línea que después plantea el informe mundial, que bueno, fue un producto, digamos, de estos estudios, por lo cual teníamos alguna idea de cuáles eran las bases conceptuales, pero en realidad cada equipo, digamos, cada caso de cada país se manejó autónomamente de ellos, ¿bien? Por lo tanto, este concepto es un concepto ajeno a la cultura latinoamericana y la cultura argentina. Aquí planteo algunas cuestiones relacionadas con estas ideas. Entonces, la premisa central del estudio del caso con el que partí era que los sistemas de rendición de cuentas en América Latina y el Caribe son inexistentes, o en caso de que existan, son muy débiles aún. Todavía no hay una tradición de justamente de rendición de cuentas tan fuerte como existe en otros países a nivel mundial, ¿bien? Y el sistema de rendición de cuentas en Argentina no es una excepción en ese caso, y lo que trata de hacer este estudio es llevar un poco una idea de cuál es el estado de algunas cuestiones respecto a la rendición de cuentas. No los voy a aburrir con el perfil del país, ustedes lo conocen. Es principalmente un aporte que se hace para un estudio internacional, algunas ideas generales. Es una democracia federal argentina. Principalmente los servicios públicos se desarrollan en forma descentralizada, están a cargo de las provincias. Cuando hable de provincias voy a hablar también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no voy a referirme todo el tiempo. Cuando digo provincias, ya saben que estoy haciendo referencia a todas las jurisdicciones. Ya adentrándonos a la cuestión respecto a los diferentes actores que cumplen un rol en la rendición de cuentas en Argentina, uno de los principales que identifico es el Estado. Allí yo creo que hay una brecha en la traducción cuando se habla de gobierno, porque en inglés en realidad se habla de gobierno y no de Estado en general, ¿bien? Es muy poco usado el término Estado, ¿bien? Entonces lo que hice fue, inclusive en la traducción, pasar muchos de los conceptos que estaban puestos como gobiernos hacia Estado, porque tiene mucho más relevancia para pensar principalmente a largo plazo, ¿no? No solamente que es, por supuesto, que los gobiernos son los que administran en determinado momento el poder ejecutivo de los estados, pero me parece que en ese punto era necesario destacar una diferencia, y también tiene que ver con una brecha idiomática, me parece, también. Entonces el Estado en Argentina desempeña un papel central en el proceso de formulación de políticas públicas, por supuesto, pero en términos de manifestación, en términos de cuáles son los avances respecto a la rendición de cuentas, tomé en parte unos indicadores que se llaman indicadores mundiales de gobernanza, que publica y que va retomando el Banco Mundial, respecto a manifestación de opiniones y rendición de cuentas en diferentes países del mundo. Y allí lo que muestra fuertemente es que Argentina, junto con América Latina, están muy por debajo de
en cuestión de rendición de cuentas y manifestación de opiniones respecto a países, por ejemplo, desarrollados como países pertenecientes a la OCDE, ¿bien? A la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Y otra cuestión importante respecto a la rendición de cuentas, respecto al Estado, es la incapacidad de generar y sostener acuerdos intertemporales, ¿bien? Políticas de Estado, se plantean como políticas de Estado. Generalmente lo que pensamos en políticas de gobierno es más o menos lo que estaba planteando recién Hugo respecto a, bueno, se quieren ver resultados rápidos y eso implica que se planteen políticas más de gobierno que de Estado, ¿bien? Entonces, ese es un punto central a tener en cuenta respecto a la rendición de cuentas del Estado. Uno de los puntos centrales que tomo, hay muchos, y que decido poner acá para pensar un poco con ustedes, tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Estado en el financiamiento. De acuerdo a la ley vigente, que es la Ley Nacional de Educación sancionada en el 2006, el Estado debe garantizar el financiamiento del sistema educativo. Hay una corresponsabilidad entre el Estado nacional y los provinciales. Pero ya desde la Ley Federal de Educación en el 93 se empieza a plantear eso, inclusive se fija en la Ley Federal de Educación el objetivo de inversión del 6% del PBI, cuestión que nunca se implementó, nunca se llegó a operacionalizar siquiera, ¿bien? Era un enunciado de estas cuestiones que tienen que ver de la brecha entre lo que se plantea como lo discursivo en las políticas educativas y lo que finalmente se logra implementar, lo que se logra hacer cumplir, ¿bien? Recién en el 2005, cuando, con cambio de gobierno también de por medio, se sanciona la Ley de Financiamiento Educativo, que ahí ya se fijan específicamente metas para el desarrollo, no solamente de inversión, sino también de infraestructura, pero tomando la inversión, ahí sí nuevamente se pone como meta el 6% de inversión en educación del PBI. Allí planteo que llegó al 4,6% en 2010 y al 5,3% en 2013. Esas son cifras que tomé de la unidad de estadísticas de la UNESCO, que está en Montreal, y que se diferencia un poco de lo que se planteó en un momento de que se había llegado al 6%, se había logrado cumplir la meta y sobrepasarla, y tiene que ver también con la necesidad de generar estadísticas, información que sea confiable. Bien, eso es un punto central para poder medir realmente los logros que se hacen respecto a las políticas educativas. Bien, en este caso es diferente si uno dice, bueno, cumplimos la meta del 6%, o si estamos en un 5,3% y todavía tenemos que hacer un esfuerzo más para lograr ese mínimo. Bien, entonces ahí también la rendición de cuentas es muy importante, contar con información confiable y que esté disponible para todos. Esa ley básicamente estipulaba el esfuerzo lo deben realizar de forma conjunta los estados nacionales y provinciales, y que el Estado Nacional intervendría para apoyar a las provincias más pobres solo si se comprometían a aumentar su gasto en educación. El seguimiento de ello, y esto es algo interesante también como otro actor que se involucra y que me parece que es importante destacar, en este caso es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento, el CIPEC, que es un think tank bastante prominente en Argentina, pero no solamente él, esta ONG, sino también el rol de las ONG en general para hacer un seguimiento de las políticas y los logros que se van desarrollando y de las problemáticas que también tiene el cumplimiento. Y lo que plantean es que si bien los estados nacionales y provinciales hicieron un gran esfuerzo para incrementar su inversión en educación, la ley no lograba resolver las inequidades que existían entre las provincias. Bien, uno de los problemas centrales que había surgido a partir de la Ley Federal de Educación en los 90 era que había brechas muy grandes de inversión en educación entre, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene una inversión por alumno la más alta en Argentina, y, por ejemplo, provincias del noroeste, donde la inversión era muy baja. Eso no se logró equiparar
a pesar de los intentos que existieron. Y después, el papel central que cumplieron los sindicatos de docentes, y ahí tiene que ver también un poco el tema de rendición de cuentas hasta cierto punto, ante los gobiernos provinciales, porque eran los que presionaban para las paritarias y por convenio colectivo de trabajo para justamente que se incrementara la inversión en educación, especialmente en cuestión de salarios, ¿bien? Que es uno de los principales componentes de los presupuestos educativos. Además del Estado, justamente en esta idea de ir más allá de solamente pensar el Estado como uno de los puntos centrales de la rendición de cuentas, tiene que ver con el rol de la comunidad internacional, ¿bien? El rol de, por ejemplo, la UNESCO en fijar metas y objetivos de desarrollo en educación, ya sea de acceso o de otros tipos de metas que se han establecido en los diferentes acuerdos internacionales, y también los aportes que han hecho, digamos, organismos de financiamiento internacional justamente en relación a esas metas. En general han estado relacionadas Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, con fuerte presencia en los 90 en Argentina, y también en los 2000, principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. La reforma, específicamente de los 90, incorporaron mecanismos de rendición de cuentas en el sistema educativo. Uno de ellos fue la evaluación de aprendizaje mediante pruebas estandarizadas a nivel nacional, con la creación en su momento del Operativo Nacional de Evaluación, que luego tuvo sus cambios, y también esos cambios fuertemente relacionados con cambios en los gobiernos, ¿bien? Entonces, y con a veces problemas en la continuidad en términos de comparación histórica, ¿bien? En un momento, inclusive se ha hecho muy difícil la comparación entre, por ejemplo, no sé, los resultados del 2000 con los del 2005, con los del 2010, por cambios metodológicos que no tuvieron en cuenta eso, ¿no? Entonces ahí también nuevamente este tema importante de generar acuerdos intertemporales de largo plazo. Y en el caso de las universidades, las instituciones universitarias, la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria con la Ley de Educación Superior. Bien, allí cambia fuertemente la relación Estado-Educación, en tanto que se exige que las instituciones también rindan cuenta, por lo menos que haya información disponible respecto a su calidad. Y también fomentaron capacidades técnicas en las burocracias nacionales y provinciales, principalmente a través de oficinas de estadística en todos esos niveles, como para producir datos sobre el sistema. Otros actores centrales, por supuesto, tienen que ver con los docentes. Hay una tradición de sindicatos fuertes en Argentina, eso no es la excepción, digamos, en educación, nada más que son más robustos en el plano subnacional porque justamente en general las paritarias se hacen a nivel provincial, pero también se han hecho a nivel nacional, porque también el Estado Nacional contribuye financieramente a la educación a nivel nacional. Bien, hay una cuestión central, que los sueldos de los docentes aumentan en virtud de paritarias, convenios colectivos de antigüedad. Hay una, salvo en el caso de los universitarios, que hay un pago por mérito, que es el programa de incentivos a docentes e investigadores, que también se establece en los 90 y que generó una buena cantidad, además de sus consecuencias deseadas, muchas consecuencias no deseadas, porque no existía capacidad en las universidades instalada y tampoco había una inversión específica para generar más capacidad de investigación en las universidades durante los 90. Entonces, hay justamente lo que planteaba Néstor respecto a no podemos tener en cuenta un sistema de rendición de cuentas fuera del contexto en el que se está desarrollando las políticas educativas, ¿no? y el contexto específico. ¿Bien? No podemos pensar en un sistema de rendición de cuentas de países desarrollados con inversiones que no llegan ni cerca a lo que sucede en los países desarrollados. La invitación es a una charla, una conversación que toma como disparador, por un lado, el documento global sobre rendición de cuentas que presenta en este informe de seguimiento de la educación en el mundo, pero fundamentalmente el trabajo que nos presentó Dante, que tiene que ver con las
situación en la Argentina en este sentido. Entonces, en la intención de generar un espacio de diálogo, de reflexión, es que invitamos a Felicitas Acosta y a Jason Beach a que se sumen a esta mesa a tomar el documento como punto de partida y hacer ellos una reflexión. Así que bueno, sin más presentaciones, en todo caso cada uno de ustedes haga un pequeño perfil, autoperfil en función de cómo se construyen su identidad. En este caso empaticemos en la profesional. Así que bueno, te invitamos a comenzar. Bueno. Tener el micrófono, así se queda en la grabación. Bueno, mi nombre es Felicitas Acosta, soy investigador docente de la Universidad Nacional de Sarmiento, también soy profesora de la Universidad de La Plata y hace muchos años trabajé acá en UNESCO, institución a la que sigo muy vinculada. Para contextualizar el comentario que yo voy a hacer, voy a volver un poco sobre mi conversación con Pablo, el director de IPE, a quien agradezco la invitación. En ese momento, en nuestra conversación, lo que él me pedía era más como una mirada crítica a la cuestión de la accountability y cómo aparecía la accountability en Argentina. Después se sumó lo del comentario al documento que presentó Dante Salto. Así que lo que voy a tratar de hacer acá brevemente es tratar de combinar estas dos bandas, trabajando un poco sobre el concepto de accountability, cómo aparece en este informe de la UNESCO, algunas de las cosas que mencionaba Dante en su documento y algunos efectos que me parece tiene el concepto de rendición de cuentas y que podríamos quizás repensar, sobre todo desde el campo o desde la perspectiva de la investigación, que es el lugar en el que yo me estoy posicionando ahora. Voy a entonces tomar sobre el concepto de accountability algunas definiciones que aparecen en el documento UNESCO, porque un poco en la conversación que mantuvimos con el director del IPERA, su inquietud era cómo este concepto que tiene tan mala prensa, pero al mismo tiempo está siendo reconceptualizado por UNESCO, bueno, cómo se hace para poder pensarlo, si es posible poder pensarlo de otra manera. Entonces, digamos que leyendo el documento que antes Néstor comentaba, el reporte, me detuve un poco en cuál era la forma, las definiciones que aparecían en el documento sobre el concepto de rendición de cuentas, que tal como aparecen en la traducción. Y una de las cosas que evidentemente llama la atención y que también tiene que ver, como destaca Dante en su trabajo y otros autores, es el enlace que se establece a lo largo del documento, pero que el concepto de accountability trae en su historia, el enlace entre rendición de cuentas y responsabilidad. Entonces me interesaba un poco ver de qué manera la responsabilidad, ser responsables, es la forma que adopta este documento en particular para asumir el asunto, la cuestión de la rendición de cuentas. Y si vemos en la definición, me llamó mucho la atención porque la rendición de cuentas aparece casi al nivel de una virtud, ¿no? Definida de esa manera. Y esa virtud está asociada a ser responsable o hacerse responsable. Sobre este punto, sobre esta cuestión, el documento entonces luego identifica varios agentes, así lo llama, como a los que denomina como agentes responsables, ¿no? El gobierno, los gobiernos, las escuelas, los docentes, los padres estudiantes, los organismos internacionales y algunos agentes privados. Sobre esta identificación entonces de agentes responsables me interesaba como hacer tres comentarios. El primero tiene que ver con el término, que quizás es un problema de la traducción, pero el texto todo el tiempo habla de agentes y nunca habla de actores, ¿no? Y bueno, sabemos que para la sociología hay una
diferencia muy importante en ese sentido. Los agentes están más vinculados, ¿no?, con la reproducción del sistema, y acá, al dotarse a estos supuestos agentes de una cuota importante de responsabilidad, pero también de una cuota importante en la toma de decisiones, no sé si el término agentes es el que mejor representa a eso que se pretende a lo largo del documento. Segundo, algunos alcances y límites en la identificación que hace UNESCO de los responsables. Hay algunos aspectos que mencionaba Néstor en su presentación que resultan, creo que, muy positivos, como por ejemplo, a lo largo del documento incluso hasta se cuestiona, ¿no?, y Dante también en alguna parte de su documento lo hace, utilizar resultados de evaluaciones o pagos por mérito, ¿no?, como formas de mecanismos de rendición de cuentas que tienen consecuencias negativas en la segmentación o en las potencialidades de la escolarización. Quizás en el documento también lo que aparece un poco más adelante, aparece mencionada esta idea de que todo el mundo debe desempeñar un papel en la mejora de la educación, que es esta idea de todo el mundo, porque esto está así todo textual, incluye a instituciones de investigación, cosa que después en los agentes responsables no está identificado como tal ese actor. Sin embargo, en alguna parte del texto está. Por lo cual yo diría sería importante, me parece, y es un comentario también que lo pensé para el texto de Dante, en esas recomendaciones de política, bueno, incorporar también a las instituciones de investigación, y también teniendo en cuenta qué tipo de investigación o qué esperamos de esa investigación, no solamente en términos de medición, ¿no?, o de producción de datos. Hay y Néstor lo señalaba bien, ¿no?, hay como una reflexión bastante importante a lo largo del documento de UNESCO sobre que no se trata de producir muchos datos porque sí, sino qué tipo de datos, pero creo que la investigación en este caso, y pensando en la posibilidad de responsabilidades frente a lo educativo, no tendría que ser solo en términos de producción de datos, sino también en términos de qué otras palabras, en otros términos vamos produciendo para este lenguaje que se introduce asociado a la rendición de cuentas. Y por último, sobre el documento de UNESCO, respecto del concepto de responsabilidad, acá me interesaba volver, no se puede volver para atrás. Bueno, la anterior, no sé si... Sí, pero hay como que hacer una... me interesaba esta idea de todo el mundo debe desempeñar un papel en la mejora de la educación, ¿no? La noción de todo el mundo que pareciera acercar este mecanismo de rendición de cuentas a un concepto que está circulando mucho en el campo de la investigación en educación, que es el concepto de educacionalización. Y esta idea de cómo la rendición de cuentas en términos de responsabilidad social podría estar expresando una nueva forma de la educacionalización, es decir, la educacionalización como un proceso histórico como esta forma de atender el conjunto de los problemas sociales. Entonces, a mí me resonaba mucho cuando el documento de UNESCO dice, bueno, todo el mundo debe hacerse responsable, pareciera que estamos como frente a una nueva fase de este proceso de educacionalización. Incluso pensado también, y tal por el tono que va adquiriendo esto a lo largo del documento, como una nueva cuestión moral, ¿no? Como que tenemos que hacernos responsables todo de lo que ocurre en el sistema educativo, y aparece así como un nuevo imperativo. Fíjense que en otra parte del documento dice: la conclusión es clara, la falta de rendición de cuentas puede hacer peligrar el progreso al posibilitar que en los sistemas educativos se incrusten prácticas perjudiciales. Me parece como este lugar que se le está dando a esta responsabilidad en los mecanismos de rendición de cuentas. Este nuevo término, entonces, ¿por qué pongo tanto énfasis? Porque no es un término ajeno al lenguaje de la educación y al lenguaje de la escolarización, que es un lenguaje, como señalan muchos autores, muy atravesado por el protestantismo y por las pedagogías pastorales y por las lógicas de la autorregulación y la autorresponsabilización. Pero me parece que acá en el documento de UNESCO hay una combinación
entre un lenguaje que apunta, como bien señalaba Néstor, a construir un instrumento, ¿no?, para la gestión de políticas, pero que enraiza muy bien con prácticas muy propias, ¿no?, de las escuelas y de los lenguajes que se van construyendo a través de la escolarización. Voy a avanzar un poco. Con la flecha. Sí, a veces pasa, a veces no pasa. Ahí va. Esto respecto entonces de cómo desde mi perspectiva aparece el concepto en el documento UNESCO. En cuanto al trabajo de Dante, más centrado en el caso de Argentina, por supuesto que se entiende que este es un trabajo a pedido de, o sea, en el sentido de que es un insumo para un documento mayor y que, como él bien explicó, ya viene con una estructura predeterminada, con lo cual los comentarios que yo hago van más en la línea de si efectivamente la rendición de cuentas o esta nueva forma de ejercer las responsabilidades frente a la educación se instalan como parte del lenguaje de la educación, y si nosotros a veces estamos en las funciones de construir insumos para quienes están a su vez construyendo estos lenguajes, bueno, ¿qué términos podemos hacer jugar en el momento de construir esos informes? Entonces mis comentarios van más hacia ese lado. Una primera cuestión que yo encontré en el documento, que a veces también lo vemos, por ejemplo, cuando analizamos PISA y la pisamanía, por llamarlo de alguna manera, es que partimos, pero entiendo que esto tiene que ver con cómo fue solicitado, ¿no? Pero digo, me pregunto si es la mejor manera de pensar cómo resignificar este concepto desde nuestro caso, que es Argentina. Nosotros, me da la sensación que en ese documento partimos de un déficit, y el déficit es no tenemos mecanismo de rendición de cuentas, hay como una historización, ¿no?, que está en esa cita, que tiene que ver con cómo se construyen los estados en Argentina, la debilidad de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Pero a priori diría, bueno, parece ahí como que hay un déficit, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pensar cómo completamos ese déficit, y quizás no tanto de qué manera nosotros podemos pensar mecanismos de rendición de cuentas que tengan que ver con nuestras propias tradiciones, con nuestra historia, etcétera, etcétera. Acá remito a una cita de un colega, bueno, lo conoce bien, Jeremy Radley, que trabaja un poco estos temas, ¿no?, sobre de qué manera estamos muchas veces influenciados por perspectivas, en el caso de él dice perspectivas occidentales, que más bien construyen los objetos antes de que nosotros nos podamos preguntar si este es el objeto, si esta es la forma del objeto que nosotros necesitamos. Entonces nosotros partimos del supuesto que no tenemos mecanismo de rendición de cuentas, que eso es lo que tenemos que tener porque tienen otros países, porque ¿es eso lo que necesitamos o es esa forma de la rendición de cuentas que necesitamos? Es una pregunta que quizás me haría. Pero digo, entiendo que el documento que produjo Dante tiene que ver con una demanda específica. Entonces, si yo produjese un documento, quizás me haría estas otras preguntas. Otra pregunta que quizás también me haría, y tiene más que ver con el caso de Argentina en particular, aunque no voy a entrar tanto en detalle sobre el caso específico, tiene que ver con el tratamiento de algunos de los datos o de la información que va presentando Dante, y sobre el cual yo me hacía algunas preguntas. Por ejemplo, él muy bien puntualiza e identifica el rol de la comunidad internacional, los organismos internacionales, ¿no?, como que instalan las evaluaciones nacionales, eso está muy bien identificado. Ahí me pregunto por qué no aparece la OCDE, por qué no aparece PISA, que evidentemente forman parte de ese conglomerado de actores y de organismos, y que además empiezan y cada vez tienen más una influencia en esta forma que bien identifica Dante de rendición de cuentas, que son las evaluaciones. Por otro lado, ahí quizás revisaría el tema de las evaluaciones nacionales. Me parece que hay que precisar un poco la información, sí, sobre cuándo se discontinuaron, si son comparables o no, etcétera, etcétera, pero bueno,
esa es otra discusión. Hay un punto importante también, o interesante, que señala antes sobre los actores, ¿no? Y identifica ahí el Consejo Federal de Cultura y Educación, ¿no? Y la creación del Consejo como un posible ámbito de rendición de cuentas, aunque después excede. En su efectividad es desestimado. Yo creo que ahí, me parece que ahí tenemos una particularidad interesante para un sistema federal. Creo que habría que dedicarle más estudio a efectivamente en qué momento funciona y en cuáles no, frente a qué situaciones sí, frente a qué situaciones no, porque podríamos decir, está bien, el Consejo Federal no genera, no hay consecuencias si lo que se dice que va a hacer en el Consejo finalmente no se hace. Pero me parece que no es lo mismo, por ejemplo, pienso el caso de la ley de la ESI, la ley de educación sexual integral. No es lo mismo discutir esa ley en un consejo con la resistencia que tienen muchas de las provincias de nuestro país que no discutirla. Entonces, si bien acuerdo con la idea de que efectivamente no hay consecuencias por no hacer lo que se acordó en el Consejo Federal de Educación, me parece que es un órgano, una particularidad de la forma de construir nuestros mecanismos que quizás habría que dedicarle como un poco más de detalle. Y lo último, respecto de este insumo bien importante, además destaca bien cómo esto avanza en la educación superior, y me parece que ahí hay unas cosas interesantes para pensar. Y también en la cuestión de las recomendaciones políticas y de los agentes, me haría como una pregunta respecto al caso argentino en particular, y que tampoco lo vi en la UNESCO en general, y es qué pasa con la rendición de cuentas frente a sectores que están subsidiados, digo, por ejemplo, las escuelas profesionales. Es una particularidad del caso argentino tener buena parte del sistema educativo subsidiado por el Estado, sin ser parte de la oferta pública, y sin embargo ahí ese actor o ese agente nunca es interpelado, motivo que no vamos a discutir acá, pero nunca es interpelado y ni siquiera nunca aparece como el Estado como posible agente o sobre el cual se podría también aplicar este concepto de rendición de cuentas. Para terminar entonces, algunas, avanzando, digamos, desde dónde me interesó a mí hacer toda esta lectura y qué es lo que yo pienso que puedo aportar. Me interesaba traer este concepto del lenguaje de la educación, que es un concepto que mencioné antes, porque creo que cuando discutimos esta idea de resignificar la rendición de cuentas para el caso argentino, que es un poco la propuesta de UNESCO, en definitiva, una de las cosas que estamos proponiendo poner en discusión es cuáles son los términos posibles respecto de lo que discutimos en educación. Entonces, si la rendición de cuentas forma parte en términos de proceso de difusión global de esos términos posibles, también a esos términos posibles nosotros le podemos poner contenido. Entonces, lo que yo pensaba es, bueno, si para UNESCO ahora este concepto va muy ligado a la responsabilidad, ¿qué podemos decir nosotros respecto de la responsabilidad? En educación, yo diría, lo primero es siempre que la responsabilidad es por los otros. Pero bueno, podemos ir poniendo, ¿no?, como me parece a mí, otros términos que hagan de este lenguaje un lenguaje que tenga más que ver con aquello que nosotros necesitamos para efectivamente garantizar la escolarización. Gracias, Felipe. Bueno, yo soy Jason Mitz, soy profesor investigador de Sociología de la Educación y Educación Comparada en la Universidad de San Andrés y investigador en el CONICET. ¿Qué más? Pues dirijo el doctorado en Educación en San Andrés y soy editor de la revista Archivos Analíticos de Política Educativa y bueno, y además hago otras cosas, pero básicamente esas son mis funciones principales a nivel profesional. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Alice, a Pablo, a Néstor por la invitación, por estar acá, y mis felicitaciones a Dante por el trabajo que me resultó muy interesante. Bueno, yo también voy a hacer algunos comentarios breves sobre el trabajo. O sea, en mi caso no tomé tanto el documento de la UNESCO en general, más allá de algunas reflexiones que me surgieron cuando lo escuchaba Néstor. Me centro más que nada en el caso argentino. Y bueno, como describí hace un ratito, digamos, mi identidad profesional es de un investigador, y también un poco como decía Felicitas, desde ahí hablo.
intentando también pensar algo en clave política, pero más bien analítico, digamos, ¿no? Lamento informarles, no tengo una solución o una respuesta para nada de todo esto. Bueno, este tema, el tema de la accountability o de la rendición de cuentas, es un claro tema de las influencias externas y de los modelos globales, ¿no? Y creo que es un claro ejemplo también que muestra cómo nuestro sentido común, nuestro marco discursivo para pensar la política educativa se define en el campo global. Y ahí es interesante lo que plantea Dante, ¿no? Esta cuestión conceptual acerca de que no existe tal palabra como accountability, ¿no? Y si uno piensa, digamos, las teorías y investigaciones que indican que la acción voluntaria o, digamos, de las personas requiere digamos, yo no puedo hacer algo que no puedo conceptualizar, no puedo intentar hacer algo a lo cual no le puedo poner un nombre, una palabra, ¿no? Entonces, digamos, tiene que ver también con esto de, bueno, obviamente es algo que viene evidentemente desde otra mirada, otra cultura. Creo que el tema que mencionaba recién Flechita creo que lo expresó bastante bien. Pero bueno, digamos, yo le voy a dar una mirada un poco distinta a lo que planteaba Felicitas en términos de que yo creo que es complementaria, pero en un sentido es una cuestión que viene de afuera, si quieren pensarlo de esa manera. Pero bueno, evidentemente en casi todos los países de América Latina en los años 80 y 90 se han implementado procesos de implementación de este tipo de modelos de accountability o de rendición de cuentas a nivel universitario, a nivel de medición de la calidad. Y entonces digo, la pregunta es, bueno, si esto es algo de afuera que nos lo imponen, bueno, no sé si nos lo imponen o no, eso por supuesto es discutible, pero hemos decidido tenerlos, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué formato han tomado? Porque por más que sean, algunos autores dirían instituciones globales, sufren un proceso de interpretación, de traducción y de recontextualización. O sea, justamente, y creo que Dante lo muestra bastante bien, por más que los llamemos de la misma manera, van a tener formatos o formas y concepciones diferentes, ¿no? Y en el caso de la Argentina, me interesa entonces pensar este proceso de interpretación, traducción y recontextualización de la idea de la accountability en Argentina, en qué se ha convertido, ¿no? Por supuesto, en 10 minutos puedo hacer solo una mirada muy general sobre el tema, pero en esta inestabilidad política, que por supuesto tiene un impacto en cómo se interpreta la idea de accountability, por otro lado, una matriz estadocéntrica que colapsa la idea de lo público en lo estatal. Digamos, esto tiene que ver con nuestra historia en Argentina y en gran parte de América Latina, pero esta idea de que estatal y público es exactamente lo mismo, y eso genera, digamos, una situación que de vuelta no lo veo del lado del déficit, simplemente es descriptivo y analítico, es una manera en la cual se resolvieron estas cuestiones en esta parte del mundo. Genera una sociedad civil bastante débil y con poca cultura de exigirle al Estado una rendición de cuentas, ¿no? Más allá de que el documento de la UNESCO intenta ampliar esta mirada de la rendición de cuentas a esta red que Néstor mencionaba hace un rato y que me parece súper interesante, y entre paréntesis lo quería decir antes y no lo dije, celebro que la UNESCO haya escrito este documento y se esté vinculando con el tema, porque me parece que justamente es un tema importante y es un tema que estaba siendo mirado desde una visión con muchos problemas, que a muchos no nos gustan, y me parece que está bueno también tener miradas que son mucho más complejas y que miran mucho más la complejidad del asunto, las cosas buenas, las cosas malas que pueden aparecer desde estos sistemas, ¿no? Pero bueno, y en esto de pensarlo más allá de exclusivamente sociedad civil hacia el Estado o de complejizar quiénes son los actores de la política, creo que es súper interesante, pero en términos generales, cuando uno mira la manera en que tradicionalmente se miró esto, es la sociedad civil controlando al Estado, ¿no? Y en Argentina eso, como en muchas partes de América Latina, no tenemos una tradición en eso. Y por último, el tercer tema, entonces el uno era la inestabilidad política, el segundo esta matriz que colapsa lo público a lo estatal, un sistema normativo formal con poco impacto en las prácticas y poca capacidad de ser exigido, ¿no? De vuelta ahí hay una palabra en inglés enforced, ¿no? Que no tiene una traducción directa al castellano, ¿no? De cómo hacer que una ley se cumpla, ¿no? Digamos, ya no tenemos una sola palabra, pero un ejemplo es hacer exigible, la exigibilidad, pero de vuelta no son palabras que usemos muy seguido,
Un ejemplo claro en la Argentina es tenemos una norma que dice que las provincias o las escuelas tienen que tener 180 días de clase. Suele no cumplirse en muchas provincias, a veces sí, por suerte, muchas veces no se cumple, y cuando no se cumple no pasa absolutamente nada. Entonces digo, esto es algo que no es bastante común, ¿no? Y de vuelta, creo que es un tema, un aspecto de nuestra cultura política para tener en cuenta cuando uno mira cómo ha sido traducida esta idea de rendición de cuentas o accountability. Este contexto general, digamos, o en este contexto general, el informe que preparó Dante muestra dos cuestiones clave para entender cómo se interpretó y se puso en funcionamiento los sistemas de rendición de cuentas en Argentina, ya yendo más a algo más específico de estos sistemas, no el contexto político general, y aunque probablemente me refiera más específicamente a la medición de la calidad de los aprendizajes en el sistema de educación básica, creo que algo de esto también se aplica a otros mecanismos de rendición de cuentas. Y básicamente creo que hay dos cuestiones fundamentales para pensar acá. Una es la cuestión técnica y la otra es la cuestión política. En la cuestión técnica creo que nosotros hay un tema ahí con la calidad de los datos. O sea, digamos, nosotros tenemos sistemas de rendición de cuentas, sistemas que nos muestran digamos, los aprendizajes que tuvieron nuestros alumnos, donde yo creo que, no es que creo, digo, se ha demostrado bastante claramente, aunque no hay mucha investigación al respecto, que los datos no necesariamente reflejan lo que deberían reflejar. O sea, tenemos muchos problemas con los datos, desde eso hasta los directores de escuela, los secretarios de las escuelas llenando planillas en Excel, además que digo, ahí hay un problema también de sentido al cual me voy a referir después. Pero por dar un ejemplo, una estudiante hizo una tesis en San Andrés, donde yo trabajo, en donde mostró claramente, digamos, en la provincia de Buenos Aires, en los momentos en que se tomaban las evaluaciones, el Operativo Nacional de Evaluación, en algún momento del 2010 por ahí, o 2008, serios problemas en la toma de datos. Por poner un ejemplo que me acuerdo, una anécdota, directores de escuela, digamos, personas que iban a tomar los exámenes a los alumnos, y entraba el profesor, el director de escuela, y le decía a los chicos, acá viene una persona a tomarles un examen que no tiene ninguna consecuencia para ustedes ni para nadie, y ni bien terminen, cada uno se puede ir a su casa porque ya no hay más clases. Obviamente, no, los chicos, digamos, ya dependía de cada uno, pero el incentivo que tenían los chicos para hacer un esfuerzo, para hacer bien esa prueba, no sé hasta qué punto esa prueba demostraba realmente lo que los pibes sabían o no sabían. Demostraba algo de todos modos, ¿no? Demostraba problemas de gobierno, alguien diría, del sistema. La calidad de los datos, la capacidad técnica de los funcionarios, ¿no? Ahí aparece el otro tema que es la comparabilidad de los datos. Bueno, fíjense de vuelta, ¿no? Acá el tema de la sociometría es un tema en donde, es larga la explicación o el debate de por qué nuestra profesión de la psicología muy atada al psicoanálisis, y podemos pensar miles de motivos, o no sé si miles, pero muchos motivos de por qué, pero bueno, no es algo que acá se enseñe en las universidades, no es algo que haya, digamos, cuando uno mira a otras partes del mundo, ha habido unos desarrollos enormes, ¿no? Acá hay algunas personas que saben cómo hacer esto, pero no ha habido mucho desarrollo en los centros de investigación, en las universidades, etc. Ahí, bueno, vuelvo a la comparabilidad de los datos, muchas veces estamos comparando datos que no son comparables, y el tema del análisis de los resultados. Y hablo de la parte, ahora voy a hablar de la parte política, pero hablo de la parte técnica del análisis de los resultados. Por dar un ejemplo, PISA es un instrumento que es muy discutible políticamente, pero técnicamente es de lo mejor que se puede hacer, que los seres humanos somos capaces de hacer en este momento histórico, y tiene datos súper interesantes a nivel micro de qué tipo de respuestas los estudiantes no contestan, digamos, hay un montón de microdatos de PISA que sirven para poder hacer un gobierno más pedagógico, o sea, para pensar las prácticas pedagógicas en aula, que en general no se usa, o al menos si se usa, nadie se entera que se usa, o yo al menos no me he enterado. Además de esta cuestión técnica hay cuestiones políticas, y obviamente la gran pregunta es ¿para qué lo hacemos? ¿No? O sea, por ejemplo, ¿para qué participamos de PISA? A mí la verdad es que no me queda muy claro. De hecho, bueno, en la última tuvimos grandes problemas que no sabemos muy bien cuáles son, al menos ninguna versión oficial. Pero en la anterior yo recuerdo que cuando salieron los resultados, el ministro de Educación salió a criticar a PISA. Entonces digo, bueno, está bien, yo comparto algunas de las críticas que hizo el ministro, pero lo que me pregunto es ¿para qué sale mucha plata y mucho esfuerzo participar de PISA? ¿Para qué lo hacemos? Digo, hablo de ese evento, pero me parece que ha sido histórico. Que no, o sea, está bien, probablemente las respuestas
sincera sería porque es un mandato global, porque todos lo hacen, no nos podemos salir. Está bien, pero si lo vamos a hacer, la pregunta es ¿qué sentido le damos acá? Y acá vuelvo sobre el tema de la calidad de los datos y la tesis de esta estudiante que mencionaba, o esta situación. Yo creo que parte del problema de cómo recabamos los datos es que los propios actores del sistema que tienen que recabar los datos no le ven mucho sentido, no entienden, no tienen un feedback de eso, no saben para qué sirve y no los usan ellos tampoco en sus propias tomas de decisiones. Y eso creo que es un problema y que nos lleva a esta idea también de la red que mencionábamos, ¿no? Me parece que tanto en términos de quién es responsable, también quién usa estos datos. Sería, digamos, me parece que hay un problema acá de quienes participan de la toma de datos, que lo mencionaba Néstor hace un rato, digamos, de que muchas veces este tipo de datos que son tomados por los propios actores no son demasiado válidos, pero también tal vez una de las maneras, por supuesto, es buscar otras maneras de conseguir los datos más, que den más validez, pero también darle a los actores del sistema la capacidad para usar esos datos y que se apropien de esos datos de alguna manera, ¿no? Y por supuesto, vinculado a esto está la pregunta de quiénes son responsables o accountables, ¿no? Frente a quién, y acá me pareció súper interesante lo de la mirada esta de la UNESCO, de las redes múltiples y las miradas de uno a otro, o sea, digamos, donde cada uno... Pero creo que esto es algo, ahora después para cerrar voy a decir algo más sobre esto, pero creo que esto es algo clave del sistema educativo argentino, que no sabemos muy bien quién es responsable de qué, ¿no? Y creo que llegar a un acuerdo con respecto a eso sería un avance enorme. La otra cuestión política es más específica, el uso y la presentación de los datos, ¿no? Me acuerdo del primer operativo, no me acuerdo del nombre, porque también han ido cambiando los nombres, pero el primer operativo nacional se hizo los periodistas, o no me acuerdo quién, hicieron un ranking informal, no sé si se acuerdan, la primera vez que salieron se armó un lío tremendo, a partir de ahí se publicaban por regiones, ¿no? Bueno, ¿quién es responsable por la educación en la región noroeste? Nadie, ¿no? O sea, y después se empezaron a publicar por provincias hace relativamente poco, ahora nos contaban del ministerio, bueno, creo que muchos de nosotros ya lo sabíamos, que se están mandando a las escuelas, parece algo interesante darle los resultados a las escuelas, pero bueno, en fin, tampoco tenemos mucho acuerdo en términos de para qué lo hacemos, qué vamos a hacer con esos datos, cómo los vamos a usar. Y por supuesto el último punto que me toca más a mí y a algunos de los que estamos sentados en esta mesa, que es la investigación, ¿no? También he estado varias veces en esta situación muy paradojal, en la cual a mí el CONICET me paga para que yo haga investigación sobre la educación en Argentina y el Ministerio de Educación no me daba los datos para hacerlo, ¿no? Entonces me pregunto ahí si no, también creo que hay un enorme problema que Dante ya lo mencionó y felicitas también, de proveer datos para la investigación, ¿no? Por supuesto teniendo en cuenta las dificultades y que por supuesto que hay que tener mucho cuidado con esos datos y demás, pero digo, muchos países del mundo proveen los datos y eso a los investigadores y eso no ha generado problemas éticos si se hace bien, ¿no? En definitiva, y para ir cerrando, lo que creo es que la manera en que se ha interpretado el concepto de accountability es un ejemplo más de, lo podríamos llamar un problema estructural o una manera de hacer política, al menos educativa, seguramente en otros ámbitos también en Argentina, que incorporamos modelos o concepciones globales, pero no sabemos muy bien para qué, ¿no? Y que son concepciones que no necesariamente tienen un impacto demasiado importante en las prácticas, y que tal vez lo que generen es más burocracia, ¿no? Y más mecanismos burocráticos. Estoy caricaturizando y exagerando un poco, pero algo de eso hay. En definitiva, lo que creo es que los grandes problemas que tenemos en el funcionamiento del gobierno del sistema educativo se fagocitan al sistema de rendición de cuentas. Creo que en nuestro sistema educativo yo lo veo como el gran problema que tenemos una especie de esquizofrenia organizacional en la cual tenemos un sistema formal hiperregulado e hiperjerárquico donde en teoría nadie puede hacer nada sin permiso, digamos un director no puede hacer algo sin permiso del supervisor, el docente no debería poder hacer. Yo el ejemplo que doy con esto es un profesor, y por otro lado tenemos un sistema real de libertad total en donde no hay demasiado control, ¿no? Yo el ejemplo que doy con esto, y con esto voy terminando, es que un docente prepara una planificación de la clase como un mecanismo
formal para presentársela al director, que junta esas planificaciones y les da una vueltita y presenta el proyecto escuela o va cambiando el nombre como una cosa formal al supervisor, que tampoco hace mucho con eso, ¿sí? Pero a ver, el profesor no recibió un feedback, una devolución del director, ni el apoyo, ni decirle, bueno, tenés tal problema. El otro no recibió el apoyo. Yo hace poco estaba en una escuela y un director estaba haciendo una entrevista o una investigación y me dice, no, ese tema lo incorporamos en nuestro proyecto escuela. Le digo, me interesaría mucho verlo. Estuvo 10 minutos buscándolo, no lo encontró, quedó en mandármelo por mail, nunca me lo mandó, no porque no me lo quería mostrar, porque no lo encontraba, o sea, evidentemente no lo usa, no es un elemento para la gestión, que lo hizo para dárselo al supervisor y no sabía dónde lo tenía. Entonces, lo que yo creo es que cuando nosotros pensamos estos problemas de accountability, digamos, en Argentina han sido fagocitados por esta lógica de un sistema de gobierno que no está funcionando bien, y que de nuestro sentido común y de nuestro lado crítico hacia estos sistemas de accountability, que por supuesto que pueden ser muy problemáticos si no se hacen con cuidado, tendemos a pensarlo como un problema, digamos, de gobierno en el sentido negativo, como un sistema de control y de castigo. Pero yo creo que tenemos que incorporar otro aspecto, por supuesto que lo son en un sentido, son un sistema de control, pero también son un problema de gobierno en el sentido positivo, o sea, en el sentido de poder generar mecanismos de apoyo a los docentes, a los directivos, a los que están en la escuela. O sea, nosotros tenemos un serio problema de que los gobiernos, o sea, el que está en el estado arriba no tiene información, no le llega la información correcta, pero tampoco fluye hacia el otro lado. O sea, tampoco, lo que termina ocurriendo en la actualidad, sin un sistema claro de información, es que la impresión y esto ya es impresionista de lo que escucho en los medios y demás, es que lo que se termina haciendo es culpabilizando a los docentes. Frente a todo, bueno, el chivo expiatorio termina siendo los docentes, pero en un sentido tampoco, digamos, como banal, ¿no? Bueno, los docentes son un desastre, pero creo que justamente tener estos mecanismos bien hechos y bien pensados pueden ser sistemas para que la información y los recursos fluyan en ambos sentidos, ¿no? y que los docentes, que podamos saber qué tipo de apoyos necesitan los docentes para funcionar mejor. Bueno, muchas gracias por los comentarios, no lo hemos charlado antes, así que bueno, para mí no está arreglado y bueno, por supuesto que esto no va a ser justicia, digamos, lo que vaya a decir sobre todo lo que han abarcado y demás, que tampoco va a ser la idea, pero me parece que en estos puntos, en este último punto que planteaba Jason respecto a, me parece que en muchos casos cuando hablamos de accountability y de rendición de cuentas en un contexto argentino, en un contexto donde se piensan en políticas de gobierno más que en políticas de Estado, se termina transformando eso en un sentido de culpabilización, ¿no? Entonces, ¿a quién le otorgamos la culpa respecto a por qué el sistema educativo no funciona como está, ¿no? Entonces, ahí resaltar la necesidad de generar acuerdos más a largo plazo respecto a políticas educativas, que eso es necesario en Argentina, en cualquier país que quiera avanzar en la educación, ¿no? Y después la otra cuestión que también lo han planteado ustedes dos muy bien, tiene que ver con qué tipo de significado se le otorga esto, ¿no? Ya pensando desde la investigación, más que otra cuestión, y que bueno, por supuesto que la comunidad internacional trata de buscar y darle sentido a determinados conceptos que terminan estando relativamente vacíos de sentido, ¿no? O sea, uno dice, bueno, rendición de cuentas. Parece, digamos, lo que pasaba en los 90 con el tema de calidad, con el tema de equidad, todos estos conceptos que provenían de organismos internacionales. Y ahí también entender que no es lo mismo el concepto de rendición de cuentas como lo quiere plantear la UNESCO en relación con lo que presentó Néstor y del informe que han realizado desde el equipo de seguimiento global de la educación, en el sentido que le quiere imprimir, por ejemplo, la OCDE. Y ahí está lo que plantea Felicita respecto a, bueno, ¿qué pasa con la OCDE en el informe que falta? Bueno, a mí me parece que ahí hay sentidos bien diferentes respecto a, bueno, no solamente los actores que rinden cuentas, sino también el tipo de efectos que eso puede tener sobre los diferentes actores. Estoy pensando en atar, digamos, por ejemplo, financiamiento o cuestiones de mérito y demás a el rendimiento de los alumnos en pruebas estandarizadas, ¿no? Entonces, bueno,
ahí ya entramos en un terreno bastante complejo, que algunas organizaciones están planteando como algo que debería hacerse, en este caso la OCDE y lo que plantea la UNESCO en términos de una idea mucho más de red, de bueno, en qué medida diferentes actores pueden responsabilizarse, pueden rendir cuenta de lo que hacen y hasta qué punto eso se da en el entorno de un contexto específico en el que se dan las prácticas educativas.